Si habéis visto el último vídeo del canal, os habréis enterado de que me he hecho con una RX 6950 XT. No es que lo haya hecho para llevarle la contraria a los haters y fanboys que vienen aquí a tocarme los cojones. No, para nada, que va. ¿Cómo voy a hacer eso? Por Dios. No, ahora en serio, ¿por qué me compré esta tarjeta? Pues resulta de que tenía un dinerillo con el que podía darme un lujo y dije, oye, ¿por qué no vendo la tarjeta gráfica que tengo ahora, que era una RX 1950 XT, y me compro una gráfica nueva para poder jugar a mis juegos favoritos, sobre todo los AAA y demás, a una calidad gráfica muchísimo mayor, o simplemente despreocupándome por completo de caídas de FPS o de malas optimizaciones de juegos? O sea, vosotros sabéis lo que es jugar al No Man's Sky a más de 100 FPS con todo en ultra. O sea, ¿sabéis lo que es eso? Es que es... ¡Oh, Dios! Total, que decidí darme un lujo, cambiarlo, y lo cambié por esta tarjetita de aquí, que me costó 630 euros. El cambio en dólar serían 692 dólares estadounidenses. Es un precio de locos para una tarjeta gráfica así. Yo creo que no he podido invertir mejor dinero en toda mi vida, en cuanto a calidad-precio me refiero. Y bueno, ya que estaba a semejante precio y podía darme el lujo de poder cambiar de tarjeta gráfica, dije, oye, ¿por qué no hacerlo? Y así puedo traer un vídeo a la gente examinando, analizando una tarjeta gráfica de AMD nueva, salida de fábrica del horno y completamente descatalogada. Otro de los motivos por los que he decidido comprar esta tarjeta gráfica, ya que mi huella de carbono va a ser infinitamente menor que una tarjeta gráfica que se está fabricando el día de hoy a la que contribuyo a una nueva fabricación. Esto probablemente no interese a nadie, probablemente diga a cualquier persona, no, esto a mí realmente no me importa, porque voy a tener que decidir comprar una tarjeta gráfica o no en función de la huella de carbono. No, tú compres, ya está. Solo que si yo tengo la oportunidad de decidir entre comprar una tarjeta gráfica que se está fabricando ahora y comprar una descatalogada que me sigue sirviendo, pues comprar la descatalogada sí satisface todas mis necesidades. Pero bueno, no vengo aquí a hacer de moralista climático, la verdad es que no es mi objetivo ni mucho menos, solo que estamos ahora centrados en que me he comprado esta tarjeta gráfica. Y como sabéis, he tenido serios problemas, y poder darle un veredicto a mi gente sobre una tarjeta gráfica recién comprada, nueva, salida de fábrica de AMD, y poder averiguar si realmente tiene tantos problemas como la gente dice. Tema de drivers, tecnologías, recalentamiento, temperatura, consumo y todo esto que se sigue diciendo. Vamos a empezar por el problema más evidente del vídeo anterior, y es que resulta que sí, tuve muchísimos problemas de sobrecalentamiento, y os voy a enseñar una de las herramientas más guays para poder personalizar tu tarjeta gráfica, ya sea Nvidia o AMD, pero sirve en este caso con AMD porque es la tarjeta que yo tengo. En el caso de Nvidia lo tienes que hacer con el MSI Afterburner, que es un programita MSI para ver los FPS y tal, y también puedes toquetear un poquito tu tarjeta gráfica. Yo lo voy a hacer desde los devs de AMD porque ya implementa esa utilidad para poder controlarlo muy fácilmente. Pero antes de siquiera empezar, os voy a decir que he tenido que hacer un cambio muy importante en el setup, y es que resulta de que efectivamente tenía mi tarjeta gráfica a 110 grados en el punto caliente, y por mucho que yo toquetease, por mucho que yo hiciese que la gráfica tragara menos voltaje, bajarle frecuencia, subía velocidad ventiladores, era imposible hacer que bajase de temperatura. ¿Y esto por qué? ¿Es culpa de la gráfica? ¿Está mal? ¿Tramita garantía? ¿AMD es una mierda? No, no es nada de eso, no os preocupéis. El problema era que tenía un flujo de aire penoso. Sí, lo estaba metiendo en una InWin Alice, que es una caja enorme donde puedes meter 3 ventiladores abajo y un ventilador arriba para que extraiga aire. Es una caja totalmente minimalista con un sistema de enfriamiento de chimenea, es decir, el aire frío entra desde abajo, que es menos denso, y luego se calienta y sube por la baja densidad el aire caliente. Entonces a la hora de subir pues es más fácil extraerlo de la caja. Ahora el problema está en que, ¿por qué tenía poco flujo de aire? Bien, resulta de que estaba pidiendo unos ventiladores que tenía que llegarme, realmente eran unos ventiladores de AliExpress bastante buenos, de una marca bastante fiable ahí en Asia, aunque aquí no se ha escuchado de ella. Pero bueno, este pack de 3 ventiladores valía 37 euros, creo recordar, y lo pillé por 14 euros. Y he visto que las valoraciones de estos ventiladores son bastante buenas. Pero bueno, me han llegado y los voy a guardar al final porque conseguí hacerme un apaño con algunos ventiladores que tenía por ahí. Y he cambiado de caja. He cambiado una caja mucho más pequeña. Se trata de la Corsair 400C, una caja que tenía por aquí desde hace mucho tiempo en el PC secundario. Así que he mudado el PC secundario a la InWin Alice. Y mi PC que estaba en la InWin Alice lo he sacado y lo he metido en la Corsair Carbide 400C. Que de hecho, mira, si os fijáis, ahí está la InWin Alice, ahí está en un rincón, marginada, con el PC secundario. Pero bueno, al final eso va a ir para mi padre porque le hace falta un PC de oficina y uso un PC
sencillito. Si os dais cuenta, esta caja es bastante más pequeña que la Elwin Alice. ¿Por qué he decidido hacer esto? Porque he estado barajando posibilidades y he llegado a la conclusión de que lo más fácil, lo más rentable para una tarjeta gráfica que se calienta tanto como es esta, que es de gama extrema de la generación anterior, claro, pues mi objetivo era meter la mayor cantidad de aire y sacarlo lo antes posible. Entonces una caja con un volumen de aire menor me permite meter y sacar aire mucho más rápido y que no se quede algo de aire caliente por en medio, sino que haya un flujo de aire constante, que entre y salga, que entre y salga, que entre y salga, y así continuamente, para que veáis que ni las cajas grandes son tan buenas ni las cajas pequeñas son tan malas. Si os fijáis en este vídeo, tengo dos ventiladores en la parte frontal, uno que está abajo, que es el que le da aire a la tarjeta gráfica, que es uno de 140 milímetros que está al 100% todo el rato, y luego tiene uno justo encima que es de 120 y está regulada por la placa base, no está al 100%, ¿vale? Y luego tengo uno atrás del todo que es un disipador de dispersión que está hecho pues para echar el aire lo más rápido posible de la caja, y también está siendo regulado por la placa base. Todos estos ventiladores son de Corsair y son ventiladores, creo que se llaman de levitación magnética, ¿verdad? Y no os hacéis la idea de lo diferentes que salieron las pruebas, os lo juro. Y es algo que vamos a comprobar ahora mismo. Vamos a introducir las pruebas y todas las herramientas necesarias para poder explotar al máximo tu tarjeta gráfica. Antes de empezar con todo esto, necesitamos entender cómo funciona un chip de cómputo. Esto es aplicable tanto para tarjetas gráficas como para procesadores. Existe un controlador al que llamamos reloj, y este regula un ritmo que le dicta al chip de cómputo en cuestión, en este caso a nuestra tarjeta gráfica, cómo tiene que ejecutar las tareas, a qué ritmo tiene que ejecutarlas. Este ritmo se corresponde con la frecuencia, que no deja de ser otra cosa que la cantidad de ciclos que puede hacer en un segundo. En un ciclo se realiza una serie de tareas. La frecuencia equivale al número de ciclos por segundo, por lo que a mayor frecuencia, mayores ciclos por segundo. Y esto se traduce a que cuanto más incrementemos la frecuencia, mayores tareas podemos hacer en menos tiempo, por lo cual quiere decir que aumentamos el rendimiento. Pero ¿a qué precio? Porque esta mejora de rendimiento no sale gratis. De ser así, sería una máquina perfecta, y evidentemente las máquinas perfectas no existen. Para aumentar la frecuencia hay que hacer que los electrones viajen más rápido, por así decirlo, de una forma un poco más fácil. Pero los circuitos tienen una resistencia fija que depende únicamente del propio circuito en sí, por lo que no se puede cambiar. Entonces aquí es donde entra el voltaje. Se trata de un concepto derivado de la energía eléctrica que permite suministrar a esos electrones la energía suficiente como para poder romper esas resistencias y que viajen sin ningún problema por todo el circuito. Y por si alguno suena, sí, esto viene derivado de la ley de Ohm, pero no nos vamos a meter aquí, ya que la ley de Ohm no se aplica a semiconductores, debido a que el semiconductor que utilizamos nosotros, en este caso el silicio, no respeta la ley de Ohm por el propio concepto de semiconductor. Entonces de aquí lo único que tienes que entender es que si yo quiero aumentar la frecuencia, tengo que aumentar el voltaje. A mayor frecuencia, más voltaje requeriremos para poder mantener esas frecuencias más altas. A este procedimiento de subir las frecuencias se le llama overclock. El proceso de bajar las frecuencia se llama underclock. Sin embargo, vamos a olvidar por un momento que existe el overclock, ya que es algo que no nos interesa en este vídeo, ya que aumentar las frecuencias no solo calentaría aún más el núcleo de la gráfica, y eso es precisamente lo que no queremos, sino que además tenemos que aumentar el voltaje, y esto no va a ser de una forma gratuita, sino que se va a traducir en un consumo mayor para la tarjeta, y no solo eso, sino que encima va a calentar aún más las temperaturas de nuestro chip, ya que al suministrar más energía a los electrones, el rozamiento con el circuito pues será mayor y por lo tanto desprenderá mucho más calor. Y entonces te estarás preguntando, vale, si yo puedo controlar las frecuencias, ¿no podría rebajarlas un poquito para reducir el consumo y las temperaturas? Y efectivamente eso es a lo que nos vamos a dedicar. Vamos a hacer la underclock a la tarjeta, pero no solo eso. Si bajamos la frecuencia y mantenemos un voltaje, podremos reducir un poquito el consumo y las temperaturas de nuestra tarjeta gráfica, pero esto nos permitirá también que podamos bajar un poquito más el voltaje, ya que para llegar a esta frecuencia que hemos rebajado voluntariamente no necesitaremos tanto voltaje como antes para llegar a una frecuencia mayor, lo que se traduce en todo tipo de ventajas. Bajando el voltaje reduciremos aún más las temperaturas y aún más el consumo. Este método se conoce como undervolt y es, junto con el underclock, lo que vamos a hacer. El voltaje y la frecuencia son gestionados automáticamente por la GPU, aunque podemos establecer un tope de frecuencias y voltajes. Así que a continuación te enseñaré a configurarlo. Pero antes de entrar con las configuraciones voy a hacer un pequeño inciso y dejar claro un par de preguntas que tal vez se me puedan hacer. Lo primero, ¿realmente es seguro
seguro tocar estos parámetros de la tarjeta como las frecuencias y los voltajes? La respuesta es un rotundo sí, es totalmente seguro y no te va a pasar absolutamente nada. Es algo que puedes hacer desde tu tarjeta gráfica, tu procesador o incluso las memorias RAM, pero bueno, las memorias son un poquito más complicadas y no quiero incitar a nadie a que haga ese tipo de cosas porque en el caso de las memorias sí que te podrías meter en serios problemas, pero hacerlo en tu tarjeta gráfica es totalmente seguro, no te va a ocurrir nada ya que nos vamos a mover dentro de valores seguros y establecidos por la propia AMD. En el caso de Nvidia, este vídeo no está dedicado para tarjetas gráficas Nvidia, pero también se puede hacer ya que Nvidia limita muchísimo el voltaje y el consumo de sus tarjetas gráficas. Realmente no lo hace con el motivo de que puedas quemar tu tarjeta gráfica o de que le pueda pasar algo, simplemente lo hace porque no le gusta que sus tarjetas gráficas overclocken demasiado bien. Es una lástima, pero es así. Como mucho lo que te puede ocurrir es que bajes tanto el voltaje o te quedes casi al voltaje adecuado en el que puedas establecer una frecuencia en concreto, y al no poder llegar a ese pico de voltaje que le hacía falta para poder mantener esas frecuencias, pues que lo que hará tu tarjeta gráfica sea congelarse porque no puede seguir trabajando y crasheará el programa en el que estemos. En este caso es tan fácil como simplemente hacer un reinicio de ordenador y ¡tachán! A tu tarjeta gráfica no le habrá ocurrido absolutamente nada porque se habrán cargado los valores y parámetros por defecto establecidos en sus BIOS. No os preocupéis que todo esto lo veremos a continuación y vais a ver como que realmente no pasa nada, lo voy a hacer con mi propia tarjeta gráfica. La segunda pregunta que tal vez se me pueda hacer es: oye, ¿por qué insistes tanto en hacer esta clase de cosas con AMD? Hay gente que tal vez simplemente quiere pinchar su tarjeta gráfica y ponerse a jugar sin preocuparse de este tema. Este vídeo lo hago porque me gustaría que una persona que se compra una tarjeta gráfica de AMD y también con su contraparte Nvidia, pues pueda explotar al máximo y aprovechar todas las ventajas que le ofrece su gráfica. Y la verdad es que sí me pone un poquito triste, ya que en el caso de AMD se puede hacer mucho más que en el caso de Nvidia. Se puede tocar bastante bien la frecuencia, los voltajes, y rebajar un poquito las temperaturas, aumentar más el rendimiento, reducirlo un poco, ajustar la curva de ventilación, y AMD sí que lo ha hecho un poquito regular en todo este aspecto, porque podríamos ahorrarnos todo esto si realmente AMD hubiese hecho bien los deberes al principio. Pero bueno, es una opinión mía y al fin y al cabo pienso que esto también abarataría un poquito el coste de la tarjeta gráfica, ya que no tendrían que estar para cada chip en concreto asignándole un voltaje y frecuencia correspondiente ahí al milímetro para que esté perfectamente encajado, y bueno, supongo que un dinerillo importante te ahorrarás. Pero a la hora de hacer esta clase de vídeos no solo me interesa que sepas cómo hacerlo, sino que me interesa también que sepas lo que te están vendiendo. No solo te están vendiendo una placa electrónica con un montón de microcomponentes soldados ahí en medio, con un chip gráfico, unas memorias por encima, conectores, un trozo de metal por encima cubierto de ventiladores para enfriarlo y ya está. Te están vendiendo también un software, unos drivers, que posteriormente hablaremos de ese tema, y un panel donde puedes personalizar el funcionamiento de tu tarjeta gráfica al máximo. Y corregidme si me equivoco, pero creo que por parte de Nvidia en el GeForce Experience no hay ningún panel para tocar frecuencias y voltajes, ¿verdad? En fin, una vez aclarado todo esto, vayamos directamente con la configuración en cuestión. Lo primero que debemos hacer si queremos tocar la tarjeta gráfica, en el caso de AMD, pues sería abrir primero el software de AMD, que yo lo tengo por aquí. Y bueno, si no lo tenéis localizado, pues podéis buscarlo en el buscador de Windows escribiendo Adrenaline, ¿de acuerdo? O si no, clic derecho aquí en algún lugar de escritorio vacío y aquí tenéis AMD Software. De acuerdo, lo primero que os aparecerá será esta ventana de aquí. Entonces nos vamos a ir al apartado de rendimiento. Si os sale algún mensaje de que cuidado, que al tocar esto puedes perjudicar tarjeta gráfica, no os preocupéis, le vais a dar a aceptar y punto, ¿vale? Y nos vamos al apartado de ajustes y entramos en el lugar adecuado para poder alterar nuestra tarjeta gráfica. Como veis, aquí aparece control de ajuste, ajustes automáticos, por defecto está predeterminado porque es como viene la gráfica de fábrica, bajar voltaje de la GPU, aumentar velocidad del reloj de la GPU y aumentar la velocidad de reloj de la VRAM. Si nosotros hacemos clic en cualquiera de estos, pues automáticamente le damos continuar, hará las operaciones que sea necesario y dirá que nos ha bajado 1175 milivoltios, que bueno, algo es algo, por defecto viene a 1200, mira, pues unos 25 milivoltios nos hemos quitado. Si os soy sincero, esta reducción de voltaje me parece una mierda
porque yo he conseguido muchísimo más, pero no os preocupéis, ahora lo veremos. Cuando le damos a aumentar velocidad al reloj de la gráfica, lo que va a hacer pues es subir la gráfica a la frecuencia más alta que pueda. En este caso lo consigo subir a 2723 MHz. Por desgracia esto es imposible dentro de la práctica y lo veremos a continuación. De hecho aquí aparece la frecuencia objetivo, que es 2723 MHz. La frecuencia que te da aquí es la frecuencia máxima a la que puede llegar con el voltaje más alto que se le pueda meter por defecto a la gráfica. En este caso son 1200 milivoltios. O sea que AMD está diciendo que con 1200 milivoltios nos asegura que podremos llegar con esta tarjeta gráfica a los 2700 MHz. Y repito, dudo mucho que esto en la práctica se cumpla. Lo siguiente, aumentar velocidad de reloj de la memoria. Vamos a ver cuánto nos la sube. 2420 MHz. Esta es la frecuencia más alta que nos dice AMD a la que puede llegar sus memorias. Lo cual creo que es el único parámetro que se puede tomar en serio de AMD, ya que estas memorias se testean por defecto en la propia placa de la gráfica y en el chip de la BIOS aparece la frecuencia máxima a la que llegan los chips de memoria. Si volvemos a echar un vistazo a lo que nos dice GPU-Z, que no se ve muy bien porque tengo que hacer así, podéis ver que las memorias que dice que nos ha implementado son chips de Samsung, lo cual son unos chips bastante buenos, ya que Samsung es uno de los mejores, por no decir el mejor fabricante de memorias. El ancho de banda por defecto ha subido de 575 a 620 GB por segundo. No es una mejora tan grande, pero bueno, si es una frecuencia que puedes subir gratuitamente sin ningún tipo de costo, creo que merece la pena. Igual un par de FPS rascarás. Esto beneficiará a juegos en altas resoluciones, juegos de mundo abierto donde tenga que cargar constantemente contenido y mapa, y otros juegos donde tengan texturas de altísima definición. Este pequeño plus es apenas un 7,82% de mejora, pero bueno, algo es algo, yo creo que lo podríamos conservar. Ahora bien, vamos a ir a lo que nos interesa. Estos tres perfiles son los que están disponibles en la BIOS, los podéis utilizar, podéis que no, depende si alguno de estos os funciona directamente y no os da mucho problema. Yo os recomiendo que lo testéis vosotros por vuestra cuenta y que lo vayáis manejando. Lo que prefiero personalmente es retocarlo y vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero de todo, el tema de las memorias. AMD nos ha dicho que recomienda como máximo subirlo a 2420 MHz y es lo que voy a hacer ahora. 2420 MHz y no le puedes tocar nada más. Básicamente activamos el control avanzado y nos sale cuánta frecuencia le podemos suministrar. Esto de sincronización de memoria no lo toquéis, dejadlo tal como está predeterminado porque se gestiona bastante bien. Lo siguiente, el ajuste de energía lo vamos a subir y lo vamos a subir al máximo, que es un 20% el límite de energía. El límite de energía lo único que hace es incrementar el TDP en tarjetas gráficas. En este caso, en las últimas tarjetas gráficas de AMD, lo que hace es incrementar el TGP. Esto viene del inglés, que significa Total Graphic Power, que es básicamente consumo total de la gráfica, de la tarjeta. Por defecto, la tarjeta gráfica tiene un TGP de 330 vatios. Si nosotros aumentamos este consumo de energía un 20%, estaremos diciendo a la tarjeta gráfica que puede llegar a consumir hasta 396 vatios. Un RX 6950 XT, hagas lo que hagas, está muy lejos de consumir 400 vatios, ¿de acuerdo? Lo que estamos diciéndole con esto es que puede consumir lo que le dé la gana con tal de que llegue a la frecuencia de los voltajes que nosotros le pongamos ahora mismo aquí en los drivers. Lo que estoy diciendo es que si es necesario que pegue un picotazo a 390 vatios, en mi caso con la fuente que tengo pues voy bastante sobrado. De todas maneras esto no afecta a las temperaturas ni al mal rendimiento de la tarjeta gráfica, simplemente estamos diciendo que puede consumir lo que le dé la gana. Ya veréis que en nuestras pruebas de videojuegos, hagamos lo que hagamos y juguemos a lo que juguemos, no vamos a estar ni remotamente cerca de los siquiera 300 vatios. Los siguientes son los ventiladores. Los ventiladores personalmente puedes activar el control avanzado y retocar aquí un poquito. Si desactivas el 0 RPM, lo que vas a hacer es que la tarjeta gráfica por debajo de unos 50 grados, creo que era. Sí, por debajo de 55 grados los ventiladores van a estar parados. Pero es una tontería porque el punto caliente aquí en reposo ahora mismo está sobre los 60 grados. Y no tengo malas condiciones de flujo de aire ni temperatura, pero si os muestro un momento, aquí en cámara, veis que la temperatura ahora mismo es de 28 grados, como podéis comprobar. No enfoca muy bien, pero bueno, porque tengo el enfoque fijo. Y la temperatura de la habitación lleva subiendo bastante, porque tengo las ventanas cerradas para hacer estas pruebas. Lo que creo que es suficiente es simplemente desactivar el control avanzado y si queréis desactivar el 0 RPM, pues desactivarlo. Porque la verdad no sirve para nada, la gráfica en reposo está por encima de los 60 grados. Esto está muy bien en invierno porque la temperatura ambiente está bastante fría y ahí sí que baja de los 55 grados.
pero por lo demás, la verdad es que tampoco es muy necesario. Y los ventiladores lo vamos a subir al 70%. Ya vosotros decidís si queréis tener más velocidad o menos. Esta es la velocidad máxima que va a alcanzar. Importante remarcar que la velocidad de los ventiladores no se gestiona por la temperatura del núcleo, sino por la temperatura de unión. Esto AMD lo cambió desde las RX 5000. No sé si las tarjetas gráficas Vega incorporan también este tipo de toma de valores, pero de momento es lo que sabemos. Así que sepáis que no va a tener en cuenta la temperatura del chip como tal, sino que va a tener en cuenta la temperatura de unión. Así que vamos ahora con lo que nos importa, que son los ajustes de las frecuencias y los voltajes. Vamos a activar el ajuste de GPU y el control avanzado, ¿de acuerdo? El control avanzado nos permite ver la cantidad de frecuencias y voltajes que le podemos programar a la gráfica. Entonces, como veis, por defecto tiene la frecuencia máxima en 2644 MHz. Esto obviamente no lo va a alcanzar nunca, ¿vale? No os emocionéis, que ya habéis visto las pruebas de que esto nunca lo va a alcanzar. Así que vamos a rebajarlo a los 2300 MHz, que es hasta donde suele llegar de fábrica. La frecuencia mínima la podéis dejar así, pero si queréis tener unos mejores resultados, lo podéis subir hasta 2000, por ejemplo 2000 MHz, para que fluctúe entre estas dos frecuencias. ¿De qué dependerá la frecuencia mínima y la máxima? La verdad es que no tengo ni idea. Solo he oído que es bastante bueno tener un pequeño margen donde pueda fluctuar la frecuencia y donde pueda moverse sin ningún problema. De todas formas, da igual que poner la frecuencia mínima en 2500 MHz. Si la tarjeta gráfica se te achicharra, lo que va a hacer la gráfica es bajar la frecuencia por debajo de los 2 GHz. Así que la magia no existe, ¿de acuerdo? La física es lo que es. Y una vez fijada nuestra frecuencia objetivo, lo que tenemos que hacer es bajar el voltaje tanto como podamos hasta que llegue a lo mínimo necesario que necesite la gráfica para alcanzar los 2,3 GHz. Por cierto, cada cambio que hagáis, dadle aquí a aplicar cambios para que, bueno, pues os aplique los cambios que hayáis hecho, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer de primeras es abrir algún benchmark o algún juego muy pesado. Tenemos que estresar al máximo la tarjeta gráfica para que de esta forma necesite alcanzar los 2,3 GHz estos, y de esta manera podamos programar el voltaje en función del estrés que tenga. Yo os recomiendo juegos que tengan carga gráfica pesada, como por ejemplo podría ser el Quake RTX, que lo regalaron en GOG Galaxy. Lo voy a abrir ahora. De antemano os pido disculpas si escucháis un poco de ruido de ambiente de fuera, porque he abierto un poco la ventana porque me estoy asando, ¿de acuerdo? De hecho, la temperatura sigue subiendo. Si veis aquí está por los 28,3 grados y no deja de subir esto. Pero bueno, es normal, o sea, es que mi habitación es muy pequeña y estoy algo cerca del PC. Y bueno, aquí estamos en Quake RTX. Como podéis ver, la tarjeta gráfica está al 98-99% de carga. Es perfecto, es lo que queremos. Lo que queremos es estresar nuestra gráfica al máximo para que dé todo su potencial y de esta manera no podamos escatimar en frecuencias, que dé lo máximo de sí para que a la hora de bajarlo se sitúen frecuencias para que a la hora de la verdad se sitúen las frecuencias más altas posibles, y cuando retoquemos la gráfica que esté lo más estresada para que si nos da algún problema podamos corregirlo. Siempre he dicho que el Ray Tracing no me parece la forma más adecuada de llegar a los juegos gráficamente avanzados. Creo que hay juegos que son muy bonitos gráficamente y que no tienen gráficos basados en Ray Tracing, pero el Ray Tracing sí que me parece ideal para hacer test de rendimientos y benchmarks, porque fijaos que no muchos juegos de este calibre son capaces de poner la tarjeta gráfica al 100%, y más una tarjeta gráfica como esta. No estamos hablando de una RX 6500 o algo así, estamos hablando de una tarjeta gráfica que tiene el chip completo de Navi RDNA 2. Y bueno, como podéis ver, acaba de alcanzar los 110 grados. Ahí lo pone. Y fijaos que la velocidad de los ventiladores está en torno al 68%, justo como nosotros le habíamos indicado. Y probablemente te preguntes, ¿por qué no subir la velocidad de los ventiladores y de esta manera poder enfriar aún más la gráfica? Porque el problema no está en que la gráfica se esté calentando. Lo que se está calentando es internamente el chip, es decir, los componentes dentro del núcleo se están calentando. Fijaos que el núcleo, la parte de la temperatura del núcleo, que es la primera temperatura que veis ahí, es de 72 grados Celsius. Esa es la temperatura normal
normal de la GPU de toda la vida. Y la temperatura que está al lado, que llega a 110 grados, es la temperatura del punto caliente. Nos está diciendo que los sensores internos del chip, de la malla de sensores que tiene repartido, está a 110 grados. 110 grados en la temperatura del punto caliente o la temperatura de unión es la temperatura a la cual AMD ha programado que se hace freno térmico. Fijaos que estamos en los 2060, 2070 MHz, por ahí fluctúa. Y estamos consumiendo 230 vatios. Al empezar el juego sí es cierto que nos daba 2300 MHz, pero justo al pasar un rato y al haberse calentado después de estar jugando un poquito, ha bajado bastante la frecuencia. Entonces, con el juego abierto, el juego está abierto, no está cerrado, lo que vamos a hacer es ir bajando un poquito a poco el voltaje. ¿Cuánto lo bajamos? Pues yo suelo bajarlo de 20-20 o de 30 en 30 para empezar. Por ejemplo, voy a bajarlo a 1170 milivoltios. Le damos a aplicar cambios, nos aseguramos de que no haya ningún problema, de que todo sigue en orden, jugamos un poquito para ver que no se crashea. Y como podéis ver, bueno, porque me salió de la aplicación y ha bajado un poco la temperatura, porque fuera de la aplicación pues no tiene mucha carga. Lo que vamos a hacer va a ser jugar un poquito y estudiar un poquito las temperaturas y qué es lo que le pasa, ¿de acuerdo? Llevo jugando un par de minutos y efectivamente el juego va bien, no hay ningún problema. Es un juego que carga muchísimo la tarjeta gráfica, así que tenéis que tener en cuenta que lo que hagamos aquí pues va a ser algo estresante para la gráfica y eso es lo que queremos. A lo que me refiero con que quiero que veáis si os va bien el juego es que tengáis cuidado, que tengáis mucho ojo a ver si aparecen glitchazos o aparecen algo, lo llaman artifacts la gente, pero no son, bueno, eso viene del inglés, pero realmente son glitchazos y píxeles muertos y esas cosas, que lo que va a provocar es inestabilidad y que se reinicien los drivers con la configuración por defecto. Así que vamos a seguir bajando voltajes. Vamos a ir con 1140 milivoltios. Vamos a ver qué tal. Y seguimos jugando un ratito. Cuanto más demandante sea el juego gráficamente, antes tendremos esos crasheos o glitchazos en el juego. Por eso os estoy pidiendo que si hacéis esto, lo hagáis con un juego tocho que tengáis. He estado jugando y no había ningún problema. Así que vamos a seguir bajando. ¡Oh! Vaya, fijaos lo que acaba de pasar. Se me ha quedado congelado el juego. Y de hecho ha crasheado. Fijaos que el ratón pone que está cargando todo el rato. ¿Qué quiere decir esto? Que ha llegado un momento en el que necesitaba un pico de voltaje que está por encima del máximo que le hemos puesto. Pero sin embargo, como habéis visto, me ha estado funcionando durante mucho rato. Incluso a muy buenas temperaturas. Fijaos que he llegado a 85 grados en el punto caliente. 85 grados. Y hemos bajado de 110 a 85 grados. Fijaos que estamos en 110 grados de una manera consecutiva con diferentes voltajes, incluso bajándolo continuamente. Así que en este momento que se os haya quedado así crasheado y no podáis hacer nada, hacéis clic, hacéis control tabulador o lo que sea, lo que podéis hacer muchas veces, si veis que en este caso Windows me ha respondido, pero si veis que Windows no responde, se crashea, podéis reiniciar los drivers de AMD con el teclado. Simplemente tenéis que presionar el atajo de teclado de la tecla de Windows, Control Shift y B. Y de esta manera reinicias los drivers completamente. Fijaos que lo he bajado a 1060 milivoltios, pero sin embargo he podido jugar durante un rato bastante largo. Eso quiere decir que casi que es estable. Hay un momento en el que no es estable porque necesita más. Pues en este momento que llegamos al punto dulce de esta situación, por así decirlo, lo que tenemos que hacer es darle un margen, porque es estable pero no del todo. Hay veces que necesita un voltaje un pelín más alto que el que le hemos puesto. Entonces yo le suelo meter un offset de 15 o 20 milivoltios. Le voy a meter 80, ¿vale? Le voy a meter 20 más, 20 milivoltios más, para que de esta manera sea capaz de mantener frecuencias incluso más estables todavía, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos que me ha saltado la herramienta para informar errores de AMD. Bueno, que un controlador del sistema caducó el tiempo de espera y todo esto, le damos a cerrar y ya está, ¿vale? Porque es un error que hemos provocado nosotros voluntariamente. Así que nada, vamos a volver a abrir Quake RTX y a ver qué tal va esto. Llevo un rato jugando, he tenido que reiniciar Windows porque me ha ocurrido una cosa extrañísima. Básicamente la gráfica pues llegaba a los 80 y... bueno, como veis ahí, el punto caliente, 86, 87 grados. Se estabilizó en 88 grados la última vez. Y lo que ocurría era que los ventiladores giraban a un máximo de 40%. Y me extrañaba mucho porque la temperatura del núcleo pues subía hasta los 81, 82 grados, la temperatura normal de la GPU Edge
normal de toda la vida. Y bueno, pues supongo que habrá sido en base al crasheo incompleto de antes, porque no se terminó de crashear. Incluso reinicié drivers con el acceso con el atajo de teclado que os comenté, y nada, y seguía igual. Así que lo que hice fue reiniciar Windows y hasta luego, y ya funciona bien. Lo que sí haría sería subir un poquito más los ventiladores. De hecho lo voy a hacer ahora, porque como veis la temperatura del punto caliente pues llega hasta los 86 grados o por ahí, pero la temperatura del núcleo normal llega hasta los 76 grados. Yo creo que si subimos un poquito los ventiladores podríamos enfriar un poquito más el chip. No va a cambiar tanto la temperatura del punto caliente porque es una temperatura interna del chip, pero lo que sí va a cambiar va a ser la temperatura del núcleo. Va a trabajar a temperaturas un poquito más bajas, por lo cual va a permitir subir un pelín más la frecuencia, y está bastante bien. Que por cierto, hablando de frecuencias, estamos todo el rato por encima de los 2200 MHz, a diferencia de antes que bajaba hasta los 2000 MHz fácilmente. Voy a subir un poquito la velocidad de los ventiladores. De hecho la voy a subir manual. Y listo, tenemos ventiladores al 58% ya. Y a medida que vaya subiendo la temperatura del punto caliente, pues seguirán subiendo los ventiladores. Fijaos que el punto caliente no pasa de los 82 grados. Sigue ahí 80, 81, va fluctuando por esos dos valores. Es una temperatura totalmente cómoda para la gráfica y para nada peligrosa. Entonces podemos decir que hemos cumplido con nuestro objetivo, que es básicamente reducir las temperaturas de nuestra tarjeta gráfica y el consumo. Fijaos que estamos rondando entre los 210, 220 vatios de consumo. Cuando hay mucha carga y tal, se pone pues llega a los 220, pero tampoco es nada exagerado. De hecho pues por ahí fluctúa. Así el resto de componentes de la tarjeta gráfica, como el VRM, las memorias y demás, pues estarán trabajando a temperaturas más bajitas. Y esto es algo que realmente se agradece, porque el hecho de reducir unos cuantos grados la temperatura de tu gráfica y que la tengas trabajando lo más fresquito posible, consumiendo lo menos posible, fijaos que estamos consumiendo menos que muchas tarjetas gráficas de gama media. Vale, y para que veáis una última cosa antes de cerrar esto, ¿qué ocurre si bajo muchísimo el voltaje? Que ya he dicho más de una vez que no pasa absolutamente nada, pero bueno, os lo voy a mostrar aquí en cámara. Voy a probar a bajar el voltaje. Antes sobre los 1060 milivoltios era bastante estable, pero al final me crasheó porque necesitaba un pico de voltaje importante. Lo que voy a hacer ahora va a ser bajarlo, y lo voy a bajar mucho. Lo voy a bajar sobre los 900, voy a dejarlo sobre los 1000 milivoltios. Vamos a ver cómo se comporta la tarjeta. Le acabo de dar a aplicar, de momento nada grave, de hecho puedo mover las ventanas, todo bien. Es algo natural porque está sobre los 40-90 MHz, ¿vale? O sea, en el escritorio no hace nada. Esto entra en juego en el momento en el que iniciamos aplicaciones en 3D. Así que voy a abrir Quake 2 RTX y vamos a ver lo que va a ocurrir. Ahí está. Se me ha crasheado. Se acaba de congelar. Aún así, ha habido un momento en el que ha llegado a los 2,2 GHz con 900, con casi 1000 voltios, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenéis. Está crasheado y bueno, lo que hay que hacer aquí es usar el control Windows Shift B para reiniciar todos los drivers y que se reinicie absolutamente todo. ¿Veis? Ahora la acabo de dar y se reinicia absolutamente todo. En este punto os recomiendo que reinicies Windows, ya que, bueno, pasan cosas raras como que los ventiladores pues no responden bien a las configuraciones y demás. Y bueno, pues qué menos después de haber tenido un crasheo, ¿no? Tengo que decir que si lo has configurado todo en torno a Quake RTX, como ha sido mi caso, es posible que en algún otro juego no llegue a ese voltaje que tú hayas puesto y requiera un poco más. Porque en ese juego a lo mejor se utilizan los shaders de otra forma o se utiliza CUDA de otra manera. Entonces, no te sulfures, no te agobies, solo ten paciencia y ve jugando durante un periodo de tiempo. Pero en mi caso, por ejemplo, 1080 milivoltios no ha sido suficiente para poder llegar a los 2300 MHz. Y lo he tenido que subir hasta los 1120, ya que se me crasheaba en otros juegos que tampoco eran muy exigentes, ¿no? A veces no tiene ni por qué ser muy exigente, pero te puede crashear así por la cara. Y bueno, y eso quiere decir que si ya has tocado tu tarjeta gráfica y te crashea, pues le tienes que subir un pelín más el voltaje. Yo ya he llegado a un voltaje completamente estable y del que no he vuelto a sufrir ningún otro crasheo, ya sea con No Man's Sky, que es uno de los juegos que más me interesaba, Quake RTX, Cyberpunk o lo que sea. Y bueno, los resultados ¿cuáles han sido? Pues que básicamente puedo jugar tranquilamente, sin agobiarme en lo absoluto y viendo totalmente la tarjeta gráfica tranquila. A partir de ahora ya puedo coger y quitarme el Afterburner para no ver más las temperaturas. Y si os preguntáis si por qué esta tarjeta
tarjeta gráfica de referencia de por sí ya de fábrica tiene estas temperaturas, no es porque la gráfica no enfríe bien. El problema es que aquí, en el sur de España, hace mucho calor. Han pasado un par de días o tres desde las pruebas que acabáis de ver y ahora mismo estamos a 28,4 grados de nuevo. Para que veáis, que no os estoy engañando. Estamos a casi 30 grados todo el rato, aquí con la ventana abierta para que entre airecito, porque si cierro la ventana pues me ahogo. Y bueno, a ver, tampoco te vas a preocupar mucho si lo dejas así de referencia, porque el núcleo se va a poner a 76 grados como mucho, pero el punto caliente va a hacer freno térmico a 110 grados, que es la temperatura que programa AMD para la cual haga freno térmico y baje frecuencias, y por ende pues tengas menos rendimiento. Aquí os pondré 3 comparativas en Quake RTX para que veáis un poquito la diferencia de rendimiento y temperaturas. Y vais a ver 3 pruebas de rendimiento, una que es el rendimiento stock, otra con el rendimiento de los parámetros que hemos ajustado en este vídeo, y luego un underclock bastante más acentuado donde lo hice básicamente con la intención de poder utilizarlo en verano. Esto era básicamente pues porque hace muchísimo calor y no quiero tener un horno dentro de mi casa. Y luego en invierno, que se agradece un poquito más el calor, pues usaré el otro perfil que es un poquito más calentorro, pero se agradece tener un poquito más de calor. Y evidentemente en invierno no me importa tanto que genere calor. Como ya habéis visto, en stock se queda a unos 110 grados el punto caliente, pero va haciendo freno térmico, hasta el punto en el que empieza en los 2300 MHz y luego baja hasta los 2100 o incluso por debajo. Lo he llegado a ver por 2050 MHz, una bajada de rendimiento terrible. Esto se traduce en que perdemos entre 1 y 2 FPS, tampoco es mucho, pero hay otros juegos donde sí se acentúa más esta pérdida de rendimiento. Coño, perdemos 200 MHz. Luego en el perfil que hemos tratado en este vídeo podéis ver que está sobre los 2230 MHz o por ahí va rulando, no llega a 2300, pero es suficiente para mantener un rendimiento completamente estable. Y esto agradece bastante las temperaturas que obtenemos, ya que 80 grados en el punto caliente y 71 en el resto de la gráfica, pues es una temperatura bastante ok. Y por último el perfil con Undervolt, donde le baja el voltaje hasta los 900 milivoltios, una bajada de voltaje exageradísima. Podéis ver que tampoco tengo una diferencia térmica bastante importante. De hecho perdemos bastante más rendimiento, perdemos unos 3 FPS a costa de bajar 2 o 3 grados y el punto caliente, que es lo que menos importa realmente a la hora de hablar de sensación térmica, ¿no? Lo que sí hacemos es que pasamos de consumir unos 300 vatios casi, 280 vatios, que es el perfil de stock, a unos 200, 210 vatios el perfil este que hemos usado, y el perfil con Undervolt masivo pues unos 180 vatios. Entonces, conclusiones. He visto esta tarjeta gráfica más fría de gente anglosajona y tal, pero ahí las temperaturas son mucho más fresquitas que aquí, ahora mismo, a estas alturas del año. Y bueno, espero que este vídeo sirva para que veáis que no es tanto un buen disipador como un buen flujo de aire. Ya habéis visto que tanto la temperatura ambiente como el propio flujo de aire que tengas en tu caja es muchísimo más importante que simplemente tener un buen disipador, porque el disipador que tiene la gráfica no es para nada malo. De hecho, ya le haremos un teardown para que veáis cómo está construida en sus entrañas. Tema de temperaturas de las memorias, no pasaban los 76 grados, pero algo me dice que le debería poner almohadillas térmicas en el backplate, ya que como siempre se hace, pues seguro que no tiene ninguna puta almohadilla térmica en el backplate. Así que nada, a pringarse las manos, pero ya lo haré fuera de cámaras. Lo que pasa es que no habéis visto ningún sensor en temperatura en memorias ahí porque no tiene ningún sensor de temperaturas que el MSI Afterburner pueda captar para imprimirte en pantalla. Parece que no tiene acceso a ese tipo de sensores. Y bueno, algún que otro problemilla que haya tenido con la tarjeta y tal, pues poco, la verdad. Aunque tengo un vídeo pendiente, que ya lo haré. ¿Qué pasa con la de los drivers, tío? Que está todo el mundo de verdad que no puede, y es que, ay, es que los drivers de AMD, joder. Chitón, en el siguiente vídeo hablaremos de este tema. Por el momento yo me voy a despedir y no tomaré ni un minuto más de tu tiempo libre. Espero que te haya gustado, que esta guía te haya servido, y si es así, pues puedes suscribirte en el canal. Abajo en la descripción del vídeo tendréis todos los componentes que componen, para redundancias, y todos los componentes que componen mi ordenador, ¿vale? Para que veáis con qué he hecho las pruebas. Si crees que este vídeo ha sido útil, dale un pulgarcito arriba, y si no, puedes compartirlo con tus amigos, y si no, pues entenderé que la vida es dura y no tendré más remedio que aguantarme. Así que me despido. Yo soy Evilsito y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Adiós.